CAS. Gilbert Araujo Consulting Solution. Bienvenidos a una nueva cápsula de conocimientos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un artículo de mucho interés que nos comparte el equipo de GACS. Estamos trabajando sobre la premisa de definir qué es riesgo inherente y riesgo residual. Ese término que muchas veces encontramos en las matrices, muchas veces le preguntamos a nuestro equipo de trabajo cuál es el riesgo inherente, cuál es el riesgo residual, y que eventualmente resulta en dudas, preguntas, incluso complicaciones a la hora de definirlo. Wilson Cabrera tiene la bondad de hacer un artículo en el que nos define que el riesgo inherente se refiere al riesgo que genera un evento negativo antes de cualquier acción de tratamiento. El riesgo inherente permite reconocer qué componentes sirven para proteger y aportar valor en una organización. También nos da una definición matemática de lo que es el riesgo inherente. Además, define lo que es el riesgo residual como el que queda después del tratamiento del riesgo, teniéndose una expresión matemática también para ello. Para analizar este artículo, profundizar sobre estos términos y ver el sentido práctico, pues hoy contamos con la presencia del autor del artículo, además de su compañera Francelis Araujo, quienes van a analizar, quienes van a compartir y quienes nos van a aclarar cómo se pueden utilizar estos términos en la práctica de las organizaciones, para poder ayudarnos a lograr los objetivos. Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gilbert, Francelis, muy bien, contento de compartir aquí ciertos conocimientos. Francelis, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Qué bien, bien. Entonces, sin más, vamos a comenzar con uno de los temas que nos ocupa el día de hoy, que es el riesgo inherente. Wilson, ¿en qué te basaste para poder crear este artículo? Sí, mira, una de las razones principales para crear este artículo es la necesidad que veo en las organizaciones. Muchas personas o muchos encargados de sistemas, sea cual sea, suelen confundir o no tener muy claro la definición de lo que es un riesgo residual, o cuándo existe, cuándo no existe, qué hubo previo para que exista un riesgo residual, ¿sí? Suelen confundir términos, suelen no saber si los deben tratar o no. Entonces, esa necesidad fue la que nos llevó a primero separar uno de otro y plasmar en este artículo que quede claro que primero debe existir una actividad para que pueda existir este riesgo residual del que tanto hablamos. Pero básicamente es la necesidad que tienen las organizaciones y los encargados de estas de identificar uno de otro, ¿sí? Las normas te habla de evaluar ese riesgo residual, considerarlo cuando tenga un impacto negativo en la organización y bueno, es importante que las personas sepan de dónde viene y cuál es su origen. Muy bien, muy bien. Francelis, ¿y tú has llevado a la práctica el uso de estos términos? ¿Cómo lo llevas a la práctica, más allá de las definiciones que nos facilita Wilson en su artículo? Sí, claro. Bueno, usualmente cuando nosotros participamos en estos proyectos de implementación y de mantenimiento de sistemas de gestión, tenemos que llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos, ¿ya? Y dentro de lo que es el proceso de gestión de riesgos vamos a conseguir esas etapas de cálculo de nivel de riesgo, que fue lo que vimos
en el episodio pasado. Y finalmente, cuando nosotros tenemos ese nivel de riesgo y lo comparamos con lo que son los criterios de riesgo y decimos esto lo tenemos que tratar, pues ahí es donde entra este concepto de riesgo residual. Entonces, definitivamente forma parte natural, ¿no?, de lo que es la gestión de riesgo, el proceso de gestión de riesgo. Y bueno, en la práctica, pues entonces lo que hacemos es eso, hacemos un análisis de riesgo. Luego que nosotros analizamos ese riesgo, hacemos una valoración, ¿sí?, o la evaluación en sí, que es cuando hacemos la comparación de ese nivel de riesgo con los criterios de aceptación, criterios de tratamiento, y luego de eso decimos, bueno, lo que vamos a aceptar, lo que vamos a tratar, pues tiene un riesgo residual, y ese riesgo residual es lo que está definiendo Wilson en su artículo. Finalmente, y una de las cosas que me gustó que comentara él, es que decía que nosotros cuando vemos ese riesgo residual, pues no nos quedamos con eso. Ese riesgo residual también tiene una etapa de comparación con los criterios de aceptación y con los criterios de tratamiento. Es decir, nosotros vamos a tener ese riesgo residual y ¿qué va a pasar luego? Sí, nos quedamos con él. Lo vamos a aceptar porque sí, porque viene después de un tratamiento de riesgo. Esa etapa también la contempla lo que es el proceso de gestión de riesgo, y pues acertadamente que lo haya comentado, ¿no? Muy bien. Franceli menciona un término de mucho interés, que es quien rige, gobierna todos estos términos, los aglutina, que estamos hablando del proceso de gestión de riesgo. Bien. Dado este proceso de gestión de riesgo, Wilson, ¿dónde comienza? ¿Dónde podemos decir que el proceso de gestión de riesgo tiene su inicio? Y desde ese inicio, ¿en qué momento comenzamos a identificar ese riesgo inherente? Mira, el riesgo inherente, si bien es un concepto, bueno, es importante dejar claro que es un concepto que no, al menos las normas ISO aún no lo adoptan, ¿sí? Pero el riesgo inherente es el riesgo que existe solo por el hecho de que exista una actividad que genere algún riesgo. Podemos llamarlo riesgo inherente, podemos llamarlo riesgo original, podemos llamarlo de muchas formas, pero con la identificación de riesgos de una actividad, que es como debe comenzar todo este proceso de gestión de riesgo, ya vienen atados estos riesgos inherentes o riesgos originales. Acá lo importante de conocer, o lo que te pide la norma, es que una vez que trataste esos riesgos originales o intrínsecos, tú puedas identificar cuáles son esos riesgos residuales, y como comentaba Franceli, a través de tus criterios de aceptación o rechazo de estos mismos riesgos residuales, tomes tratamiento o no de los mismos. Pero importante que las personas que nos están escuchando y se han encontrado con este problema o con esta confusión, entendamos que la separación de ambos viene dada por un tratamiento. Es elemental que exista un tratamiento de riesgo para poder identificar uno del otro. Interesante lo que nos dice Wilson sobre que las normas ISO no han acuñado el término, no obstante es necesario para poder fijar ese antes y después. Franceli, ¿tú conoces el origen del uso de ese término de riesgo inherente? Bueno, definitivamente lo hemos tratado así como de dilucidar, pero todo esto de la gestión de riesgo, del proceso, de la cultura en sí, viene del ámbito financiero. Ya en los años 80, 90, todo este sector financiero se estaba preocupando por este concepto de riesgo cuando, no sé, una maquila, una fábrica, pues todavía no lo estaba contemplando ya. Entonces, este ámbito, este conjunto, ¿no?, de organizaciones dedicadas a este rubro, pues estaba interesada en entender el riesgo, y bueno, comienzan a dilucidar un camino para su gestión, y en ellos comienzan también a utilizar términos como riesgo inherente. Entonces,
bueno, entre tantas indagaciones dice que ese riesgo inherente para ese entonces se refiere a ese riesgo intrínseco que tiene un activo o un portafolio de activos antes de que ocurra cualquier medida de mitigación. Entonces, claro, cuando nos comparamos lo que en ese momento se decía como riesgo inherente con lo que tenemos ahora, no ha habido mucho cambio. Lo que pasa es que en este caso no solamente hablamos de una medida de mitigación, sino hablamos de tratamiento. Ya sabemos que el tratamiento no solamente serían medidas de mitigación. O sea, evidentemente todo el proceso de gestión de riesgo ha evolucionado hasta ahora y afortunadamente, ¿no? Porque es un mundo muy complejo. Sí, efectivamente, aquí nos encontramos, ya una vez definido el riesgo inherente, saber cómo lo identificamos, incluso su origen, pues nos lleva a la pregunta, ese tratamiento de riesgo, ¿en qué consiste? ¿Existe un conjunto de acciones? Por ejemplo, aceptar, mitigar, transferir. Bien, esta pregunta es una pregunta que surge a raíz de esa secuencia. Y si es aceptar, transferir, mitigar está muy claro, el término de mitigar, pero específicamente cuando nosotros decimos se transfiere o se acepta el riesgo, ese tratamiento es válido para poder abordar un riesgo inherente. Sí, totalmente. De hecho, bueno, sabes que nosotros que trabajamos con normas ISO y esta norma rectora o ese oráculo que al menos yo consulto mucho cuando estamos hablando de la gestión de riesgo, cuando se mete en la etapa de tratamiento de riesgo, pues entonces habla de que existen diferentes opciones de tratamiento, como tú lo decías, tenemos la mitigación, pero también tenemos lo que es compartir el riesgo, tenemos aceptarlo ahí, la aceptación es parte de lo que nosotros podríamos decir como tratamiento de riesgo. Entonces, sí, el riesgo residual deriva o viene después de un tratamiento de riesgo, entonces viene de o una mitigación o compartir el riesgo o aceptar el riesgo, ¿no? Inclusive, bueno, ya aquí metiéndome un poquito más, hay una opción adicional que, bueno, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que es detractora, qué sé yo, que es el de evitar el riesgo y, bueno, ahí se despliega también otras tantas razones más por las que sí o por las que no este tratamiento también se pudiera considerar, ¿no? Para dejarle el dato al público, esta norma rectora, cuando te refieres a la norma rectora, ¿a cuál te refieres? Disculpe, no lo había dicho, la ISO 31000, sí. Excelente, sí. Además, un documento de obligatoria consulta cuando estamos tratando el tema de riesgo. Bien, ya tenemos entonces la secuencia de un riesgo inherente y un tratamiento. Bien, el tratamiento, pues por supuesto, tiene todas las aristas que nos estaba comentando Francelis y cómo obtenemos, dada la relación del riesgo inherente y el tratamiento, ese riesgo residual. El riesgo residual, si nosotros tenemos definido una metodología para cálculo de nivel de riesgo, pues entonces no debería ser diferente al cálculo de riesgo inherente. Es decir, tenemos que utilizar la misma directriz. Si nosotros en el nivel de riesgo inherente tenemos una fórmula, o tenemos un gráfico, o tenemos cualquier metodología que me permita definir ese nivel de riesgo, lo expresamos cuantitativamente, lo expresamos cualitativamente, es un mix entre cualitativo y cuantitativo, pues la expresión del nivel de riesgo residual debería ser exactamente la misma para poder ser evaluados en una misma escala, en una misma forma. No sé qué opina Wilson de eso. Sí, es importante destacar que precisamente en esta valoración que tú comentabas, un caso muy común es que tenemos un riesgo muy alto, por así clasificarlo, le voy a intentar dar un ejemplo práctico, y a través del tratamiento de riesgo, ese riesgo pasó de ser muy alto a medio. Pero en estas valoraciones, la organización contempla que el riesgo medio también debe ser tratado y también se deben aplicar acciones para mitigar ese impacto y esa probabilidad. Entonces,
queda claro que también debemos aplicar el mismo criterio como si originalmente o el riesgo inherente a este hubiese sido medio. Entonces, importante saber que vamos a evaluar este riesgo residual con los mismos criterios definidos para la evaluación del riesgo inherente u original. Eso es clave. Sí, de hecho, en las conclusiones de tu artículo encuentro unas perlas que de verdad me dieron mucha noción de lo que se está hablando, de qué relación tiene este riesgo inherente y riesgo residual, si son distintos, pero en tus conclusiones dice que los riesgos inherentes y residuales no son distintos, son etapas del mismo riesgo. Bien. Esa noción de que son etapas del mismo riesgo, pues nos permite saber que se están gestionando, que detrás de esto hay una gestión. Cuando tú le dices a tus clientes, Wilson, es que el riesgo es el mismo a pesar del tratamiento, ¿no crea como cierta frustración? Mira, es importante que al cliente se le sepa explicar que es un tema de etapas, ¿vale? Decirle, mira, mostrarle que el tratamiento puede ser eficaz o no, ¿sí? Para esto hay que hacer un trabajo previo, pero frustración no, siempre y cuando el cliente o el consultor sepa explicar muy bien que es un tema de etapas y es un tema de ensayo y error, ¿vale? Podemos tener riesgos muy altos y bajarlos a medio o no bajarlo, pero ya ahí es otro trabajo, no es un tema muy común que apliques acciones y no mitigues el riesgo o parte de él. Muy bien, muy bien. Bien, hemos llegado ya con el tiempo que se nos ha agotado en este podcast, en este pequeño análisis, encuentro con estos dos grandes profesionales para abordar el término que hoy nos reunió, que es el riesgo inherente y riesgo residual. Finalmente, pues van a tener disponible en diferentes medios, en nuestras diferentes redes sociales, la publicación tanto del artículo como de material complementario para ayudarles a ustedes a identificar sus riesgos inherentes, para poder saber cuál es el riesgo residual y si han sido eficaces las acciones que tomaron para abordar estos riesgos. El contar con un apoyo como el que nos ofrece GACS en estas publicaciones es de vital importancia para contar con sistemas de gestión eficaces y sobre todo que nos ayuden, como dice en su artículo Wilson, a proteger y crear el valor dentro de nuestras organizaciones. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que nos veamos en próximas ocasiones. Hasta luego. Hasta luego. Chao. GACS. Gilbert Araujo Consulting Solution.